Conviértete en discípulo de Jesús. Esta es la serie que estamos iniciando hoy. ¿Tú sabías que puedes tener fe en Jesús, ir a la iglesia, creer en Él, pero aún así no ser su discípulo? Sí, muchos creyentes hoy en día viven sus vidas en base a un plan B. Cuando el Señor Jesús en los evangelios nos hace el llamado a seguirlo, nos hace un llamado radical. Y ese llamado radical no tiene cabida para un plan B. El Señor Jesús quiere que lo pongamos en primer lugar y que lo sigamos dejando todo. Es un llamado a la renuncia total. Pero ¿será posible esto? ¿Qué beneficios nos trae a nuestra vida? La verdad es que a lo largo de estas enseñanzas nosotros queremos demostrar por la Escritura que es nuestro mejor interés. Sí, es tu mejor interés seguir al Señor como su discípulo, porque esa es la única forma en la que tú vas a poder ser transformado a la imagen del Maestro. Pero vamos adelante con la enseñanza. En Juan capítulo 8, versos 31 y 32, la Biblia dice lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Analicemos este pasaje. En primer lugar, el Señor Jesús está hablando con judíos que habían creído en él. Eran creyentes, habían creído el evangelio que Jesús predicaba. Pero a estos creyentes el Señor Jesús les pone una condición y les dice: si permanecéis en mi palabra, si permanecen en mi palabra, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Esto es muy interesante porque aquí hay una gran exigencia del Señor Jesús. Pero no solamente Él está haciendo una exigencia, sino que a continuación está dando una promesa gloriosa, porque Él dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El ser discípulo de Jesús, no solamente creyentes, tiene implícita la promesa de darnos la libertad. Tú sabes que cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor para salvación, eso solamente es la puerta de entrada. En realidad, el discipulado es el camino, es un camino hacia la libertad, y este es el mejor interés para cualquier hijo e hija de Dios. Pero hay algo que nosotros en nuestra cultura occidental no captamos en su verdadera dimensión, porque tenemos que establecer el sentido occidental y el sentido oriental de esta palabra discípulo. Normalmente en nuestra cultura occidental la asociamos a un estudiante, a alguien que va a instruirse en algo, a un centro de formación, va a recibir información, va a un aula, toma apuntes, pero solamente es para acumular conocimiento. Pero en el sentido oriental, el discípulo, que está representado por la palabra griega matetes, tiene otro significado. Se trata de alguien que es un adherente, de alguien que es un imitador, un seguidor, alguien que convive con su maestro para ser formado con la intención de seguir sus pisadas. Es una vida compartida, y esto tiene como resultado la transformación del discípulo a la imagen del maestro. Este sentido oriental de la palabra discípulo ha quedado ilustrado en películas y en series de televisión. Hace años atrás había una serie de televisión que se llamaba Kung Fu, protagonizada por David Carradine. Pero toda esta serie de este artista marcial, de este personaje, se desarrollaba en medio de las rememoranzas que este personaje tenía de haber sido formado como un discípulo por su maestro, quien no solamente le enseñó las artes marciales, sino los valores del Kung Fu para que pueda vivir una vida de integridad. Ese sentido es el sentido oriental. Sin ir más lejos, en la película Star Wars, nosotros vemos que
los Jedi, que eran una orden de caballeros espirituales, tenían a su cuidado discípulos que los entrenaban, vivían con él. El discípulo vivía, acompañaba al maestro en todo hasta que llegaba el momento en que él tenía ya que ser algo así como graduado. Y en ese momento se le cortaba una pequeña trenza que llevaba en su cabellera, demostrando que se había graduado y que había alcanzado el nivel de formación como un discípulo desarrollado. En la iglesia del Señor necesitamos entender que este sentido oriental es el que está reflejado en la palabra discípulo que los evangelios utilizan para reflejar el gran llamado que Jesús nos hace. Pero uno se preguntará, ¿cuál será la recompensa? Tú sabes que en realidad el llamado al discipulado, aunque tiene grandes exigencias, tiene como resultado el que tú puedas ser conformado como el maestro. En Lucas 6:40, la Biblia dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Esta expresión, ser perfeccionado, tiene que ver con el significado de ser desarrollado. Alguien perfeccionado en el discipulado es alguien que se ha desarrollado, pero alguien perfeccionado va a ser como el maestro. Y esta es una promesa que el Señor Jesús hace. Si realmente nosotros queremos ser discípulos del Señor Jesús y seguirlo según sus exigencias, vamos a ser perfeccionados hasta ser como el Señor Jesús. Vamos a pensar como Jesús. Vamos a hablar como Jesús. Vamos a orar como Jesús. Vamos a ministrar como Jesús. Tú sabes que en Hechos 4:13, cuando Pedro y Juan son llevados ante el concilio por haber sanado a un cojo, en su defensa ellos mostraban mucha valentía. Pero los judíos que los juzgaban, al ver su denuedo y al saber que eran personas sin letras y del vulgo, se maravillaban, se asombraban y reconocían que habían estado con Jesús. Claro, eran discípulos del Señor Jesús, habían caminado con él y habían sido formados por él. Es interesante, pero muchas veces cuando los creyentes escuchan estas enseñanzas, se ponen a pensar, ¿cuánto me costará? En realidad, ser discípulo del Señor tiene un costo y ese costo es todo. La salvación solamente es la puerta de entrada, es gratuita, es por gracia, es un fundamento innegociable, es ser salvos, es ser limpiados de nuestros pecados. Pero el discipulado, el matetes en griego, implica una vida de obediencia continua, caminar con el Señor, no solamente creer. Y es una entrega total, nos cuesta todo, es renunciar a todo. Esta exigencia está reflejada en el capítulo 14 de Lucas, en el verso 26, cuando el Señor Jesús hace una demanda asombrosa. Él dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, no puede ser mi discípulo. Tú sabes que esto puede llenar de mucha confusión a muchos creyentes y pueden pensar que la Biblia está hablando de un odio que tenemos que sentir para con los nuestros, pero en realidad necesitamos entender que el Señor Jesús está usando una hipérbole. Es un recurso retórico. Esta figura retórica utiliza la exageración para establecer un punto. En realidad no se trata de un odio emocional, sino se trata de tener una prioridad suprema por el Señor Jesús. Es decir, que en nuestras prioridades el Señor Jesús esté por encima de cualquier otra persona o prioridad que tengamos. Sí, es un llamado radical. Nos cuesta todo. Es por eso que más adelante, en el verso 28, para adelante, el Señor Jesús nos pide que consideremos el riesgo. Dice, ¿quién que decida construir una torre no se sienta primero para calcular, para ver si tiene todo lo necesario para acabarla? No sea que habiendo puesto el cimiento, después no pueda acabarla y todos hagan burla de él.
Claro, el Señor Jesús está llamándonos a considerar el costo. Tenemos que considerar el costo de seguir al Señor Jesús. Más adelante, Él dice, ¿o qué rey que va a la guerra primero no se sienta a considerar si puede hacer frente con 10,000 a aquel que viene contra él con 20,000? Y si no puede, ¿por qué no le envía una embajada y pide condiciones de paz? Pero a continuación, después de hablar y recomendarnos el considerar el costo de seguir al Señor Jesús, Él concluye este pasaje diciendo, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Tú te das cuenta que en realidad la Biblia está hablando de un llamado radical? No se trata simplemente de creer, se trata de seguir al Señor Jesús, se trata de imitarlo, se trata de caminar con Él y seguir sus pisadas. Pero sigamos. Veamos dos ejemplos que encontramos en el Evangelio de Lucas. Después de la pesca milagrosa en Lucas 5:11, Pedro y sus acompañantes, llenos de temor, se dan cuenta de que Jesús les estaba haciendo un llamado radical y dejando todo, dejando todas sus redes y su medio de vida, siguen al Señor Jesús. Es una renuncia total para seguir al Señor Jesús. Más adelante, en el verso 27, se nos muestra el llamado de Leví, que es el mismo Mateo. Pero él, cuando es llamado por el Señor Jesús, la Biblia dice que se levantó del banco de los tributos y dejó todo sin mirar atrás. Ese mismo llamado el Señor Jesús hace a nuestras vidas. No hay negociación. Si el Señor me llama, lo dejo todo y lo sigo. Pero queremos complementar esta enseñanza hablando de Eliseo. El profeta Eliseo en el Antiguo Testamento se lo puede ver como un verdadero tipo de la iglesia del Señor Jesucristo. Y lo que él hace cuando es llamado por el profeta Elías es realmente lo que el verdadero discípulo del Señor Jesús debe hacer. En Reyes capítulo 19 y verso 19, la Biblia nos muestra que Elías tenía el encargo de Dios para llamar a Eliseo. Cuando lo encuentra, Eliseo estaba arando con 12 yuntas de bueyes. Esto nos muestra que él era un hombre de negocios, un empresario agrario y que tenía un negocio de agricultura. 12 yuntas de bueyes no es poca cosa. Pero en ese momento Elías echa sobre él su manto, lo está llamando. Eliseo entiende porque lo conocía a Elías y entiende que ese gesto de Elías es un llamado. Le dice, voy a ir a despedirme de mis padres, pero en ese momento Elías le dice, no, ¿qué te he hecho yo? Y allí Eliseo se da cuenta que se trata de un llamado radical. ¿Sabes qué hace Eliseo? Es sacrificar los bueyes con que estaba arando. Quema, destruye el arado y con el arado mismo cocina a los bueyes, da de comer al pueblo y en ese momento sigue a Elías para servirle. ¿Sabes de qué se trata? Se trata de que en realidad Eliseo no deja ningún plan B. Quema su antigua vida, quema su antiguo sustento y empieza a seguir a Elías. Nosotros vemos realmente una verdadera metanoia. La palabra metanoia es la palabra que significa arrepentimiento y significa cambio de mente, un cambio de mente radical. Ya no tengo ningún plan B, mi único plan que tengo es seguir al profeta Elías. Esta obediencia al llamado es un ejemplo para cualquier hijo o hija de Dios hoy en la iglesia del siglo XXI. Pero es importante, para terminar esta enseñanza, hacer una advertencia seria, porque dentro de la iglesia del Señor hoy por hoy se han levantado muchos regímenes legalistas y de control. Y hay una enseñanza en Hechos 20 que nos va a advertir de algo que es un riesgo permanente en la iglesia. En Hechos 20:30, la Biblia dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Es por eso que el Señor Jesús
en Mateo 23:8 decía algo que todos debemos entender. Él decía, no querráis que se os llame rabí, porque uno solo es vuestro maestro, el Cristo. ¿Sabes qué? Cuando nosotros hablamos del discipulado, no hablamos de que tú seas mi discípulo o que seas el discípulo de este o de este otro pastor. Hablamos de que seas discípulo de Jesús. Nosotros, los líderes humanos, solamente somos guías, no somos dueños. Tú sabes que el propio Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Nadie puede llamarte a seguirlo si tú no ves evidencias de que ese alguien está siguiendo a Cristo. Sí, vamos a seguir desarrollando este tema. Este es el primer video. Estamos hablando acerca del discipulado. Estamos hablando de la necesidad que tiene la iglesia del Señor de discípulos. Está llena por todos lados de creyentes. Pero los discípulos son importantes solamente cuando la iglesia empiece a llenarse de discípulos. Solamente entonces la iglesia va a poder ocupar su lugar. Te doy las gracias por haber estado en esta entrega y te espero en los próximos videos que vamos a tener sobre esta misma serie. Dios te bendiga grandemente. Hasta pronto.